Doctorado en Educación, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. La asignatura de Sociopolítica de Educación y los integrantes del trabajo son Paula Juliana Cadena, Magda Yolima Rangel, Luis Ernesto Barrera, Ercilia González, Adriana González y Urián González. Vamos a hacer una presentación de diferentes documentos, los cuales son Pedagogía del Oprimido, Política Cultural y Educación, la Reproducción, Teoría y Resistencia en la Educación, Pedagogía de la Autonomía, la Ignorancia Educada y los 7 saberes. Comenzamos con los 7 saberes necesarios para la educación de futuro de Edgar Morin, publicado en el año 1999. Esta presentación la va a hacer el magíster Brian Suárez. El texto lo realiza el autor por invitación de la UNESCO dentro del proyecto Educar para un Futuro Viable, a fin de lograr una contribución a los cambios de pensamiento indispensables para preparar el porvenir de la educación. Nos advierte que se requiere una transformación y esta debe ser fundamentalmente mejor, donde la democracia, la equidad, la paz, la justicia social y la sustentabilidad de nuestro medio ambiente deben ser prioridades en nuestra sociedad global. Esta alternativa demanda cambios trascendentales en nuestro estilo de vida y comportamiento, y la educación juega un papel vital en todo esto porque es un instrumento muy poderoso para fortalecer el cambio. Significa alterar nuestra manera de enseñar. Ahora tenemos que organizar el conocimiento, lo cual implica eliminar nuestras conductas tradicionales para concebir lo nuevo. Por otro lado, es imprescindible reformular las políticas y programas educativos y mantener el rumbo a largo plazo para las futuras generaciones, es decir, mantener el desarrollo sustentable y sostenible. El documento está estructurado en 7 capítulos. El primero habla sobre las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. El segundo habla sobre los principios de un conocimiento pertinente. El tercero describe enseñar la condición humana. El cuarto habla sobre enseñar la identidad terrenal. El quinto sobre enfrentar las incertidumbres. El sexto sobre enseñar la comprensión. Y el séptimo sobre la ética del género humano. Entonces comenzamos con las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Edgar Morin establece la necesidad de implantar y desarrollar en el sistema educativo el estudio de las características cerebrales, mentales, culturales del conocimiento humano, sus procesos y modalidades de aprendizaje, de la disposición de los estudiantes tanto de forma psíquica como física y cultural que lo ponen en riesgo. Considera que educamos notoriamente comunicando los conocimientos, sin conocer a nuestros estudiantes, sin considerar sus capacidades, sus habilidades y dificultades o imperfecciones, y una total incompetencia de comprender su comprensión tanto al error como a la ilusión, preparando a cada estudiante para que obtenga y adquiera un aprendizaje efectivo, lúcido y para toda la vida. Seguimos con los principios de un conocimiento pertinente. Morin enfatiza un problema severo que se ha ignorado desde demasiado tiempo, el cual es la necesidad de originar y promover un conocimiento que aborde los problemas globales y, una vez comprendidos y fundamentados, extender en él los conocimientos regionales y locales. Entonces, es primordial dar lugar a un conocimiento que sea capaz de captarlo para aplicarse a sus contextos. Continuamos con enseñar la condición humana. La educación se debe incluir necesariamente en el conocimiento de la condición humana de los estudiantes. El ser humano es un sujeto biológico, físico, psíquico, social, cultural e histórico, entes únicos individuales que se pueden estar desintegrando de la enseñanza. Esto es, en la medida que se tome conciencia de la identidad propia y lo compleja que es esa mesura, se aclarará la identidad común de todos los otros humanos con los que se convive y comparte el conocimiento. Asimismo, se comprenderá fundamentalmente la ciencia. Continuamos con enseñar la identidad terrenal. Se presenta un divorcio y por ende la falta de responsabilidad compartida. Resulta indispensable tener como objetivo una identidad terrestre y mantenerla por todos los seres humanos conscientes. Se debe volver uno de los principales objetivos de la enseñanza. Entonces, no podemos ser autónomos del mundo que compartimos. Incluso nuestra actitud deberá ser cooperativa y responsable. Continuamos con enfrentar las incertidumbres. Durante toda la vida, tal vez en innumerables momentos y ante infinidad de situaciones, hemos sentido esa sensación de incertidumbre. Lo inesperado, lo incierto, nos hace sentir inseguridad, vulnerabilidad. Nos encontramos en un estado de desequilibrio e inestabilidad. Se busca que estemos preparados para enfrentar lo inesperado y modificar su desarrollo con base en las informaciones previamente adquiridas y planeadas. Continuamos con enseñar la comprensión. Vale la pena en este punto reflexionar sobre el desprecio, el racismo y la xenofobia.
Es necesario una reforma de mentalidades y asegura que esta reforma debe ser obra para la educación del futuro, ya presente y urgente en todos los niveles educativos del sistema y en todas las edades. Debe salir de este estado de barbarie, incomprensión. Es vital la comprensión mutua entre los humanos, asegurando una educación orientada hacia la paz. Seguimos con la ética del género humano. La ética se analiza desde el punto de vista del individuo que tiene relación en un espacio, en el cual se requiere de un control mutuo de la sociedad por el individuo y del individuo por la sociedad, o sea, la democracia. El autor considera que la enseñanza en este punto debe conducir a una antropoética, mirando la trilogía de la condición humana, y que consiste en ser a la vez individuo, sociedad y especie, y ello implica la inclusión de la ciudadanía terrestre. En conclusión, tenemos un compromiso como docentes, tenemos alternativas responsables y facilitadores para el aprendizaje en la educación, y es concebible que a estas alturas sigamos con sistemas de educación obsoletos, que aceptemos estar en la docencia sin tener claro cómo nuestros estudiantes, sin considerar que trabajamos en entes únicos, diferentes unos de otros. En la actualidad todavía se presentan casos de desprecio y discriminación social y cultural. Es evidente, pues, la necesidad de mantener presente y de manera constante nuestra condición humana. Se debe provocar el razonamiento, hacerlos conscientes de la responsabilidad que tienen en su entorno, con su país y con su futuro. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ercilia González Bandera, magíster en Educación de la Universidad del Tolima. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es los elementos para una teoría del sistema de enseñanza de la reproducción de Pierre Bourdieu. Toda cultura académica es arbitraria, impuesta por una clase dominante, y la escuela no es ajena a este proceso, ya que es el reflejo de una cultura de dominación donde se imponen unas reglas y se jerarquiza una situación dada para enmascarar la realidad de las relaciones sociales. Pierre Bourdieu es un sociólogo francés muy influyente en el siglo XX. Ha centrado sus investigaciones en la sociología de la cultura y la educación. También ha estudiado el lenguaje como elemento socializador. Estudió en la Escuela Normal Superior de París, profesor universitario, doctora honoris causa de varias universidades y miembro de la Academia Europea de Artes y Ciencias. Para Bourdieu, la reproducción y la estructuración de las diversas relaciones de poder y relaciones simbólicas entre las clases está directamente relacionado con los procesos de educación, poniendo absoluta atención en la importancia del capital cultural que se hereda, en este caso en la familia. Según Bourdieu, el niño no es una tabla rasa, sino que adquiere unos hábitos, unos comportamientos y unas experiencias previas que luego conjuga en el aula de clase. Existen unos pilares de la reproducción de la teoría de Bourdieu. En primer lugar, encontramos la violencia simbólica, toda acción pedagógica que impone significados en la escuela. Esos significados tienen que ver con el currículo. Toda cultura dominante impone desde la escuela los significados, las políticas educativas. El currículum está centrado en lo que la clase dominante quiere o desea en el aula de clase. También nos habla de que existe una violencia simbólica en el caso del examen, porque el examen puede excluir o incluir a una persona. El segundo pilar está basado en la autoridad pedagógica, el profesor como autoridad, como transmisor de una cultura que en este caso tiene toda la importancia y que él legitima como un hecho real, como una razón duradera. Y el tercer pilar es el trabajo pedagógico. La escuela enseña a obedecer, a ser leales con el sistema, a imponer una cultura de la clase dominante que es una arbitrariedad cultural. Esta legitima los hábitos, las prácticas y los valores. El sistema escolar es un proceso de adoctrinamiento
que sigue las pautas de una cultura dominante. El tercer pilar es la arbitrariedad cultural. Toda cultura es impuesta por un país, por un Estado, por una institución, por las políticas de educación de determinada país o institución. En la escuela, para Bourdieu, es digamos la que transmite la cultura, la relación social, la relación económica. La acción educativa no es neutral ni debe actuar solo para un grupo social con intereses comunes. La escuela siempre manipula los arbitrarios culturales desde las clases dominantes, ya que ella adoctrina el pensamiento, no le permite ser autónoma ni neutral. Bourdieu nos habla de una desigualdad educativa. Dice que la educación es un medio para mantener el patrón existente. En este caso, el arbitrario cultural está dado por una clase dominante. También nos dice que cada familia transmite los valores, las creencias, las ideas previas, y que cuando el niño llega a la escuela ya trae un bagaje cultural obvio que de pronto entra en desigualdad con los otros compañeros. Nos habla también de que la herencia cultural es una de las mayores causas de la desigualdad. Según Bourdieu, en la medida que poseamos más conocimientos podemos ascender de clase social y tener éxito. Él habla de que la clase media, para poder ascender, debe estudiar, debe prepararse, porque es la única manera que tiene de ascender, mientras que la clase alta tiene la parte económica, tiene unos arbitrarios culturales que ya están dados y realmente tiene todos los aspectos para poder ascender. En cambio, la clase media lo debe hacer a través del conocimiento y a través de la práctica. Según Bourdieu, las teorías educativas de la reproducción solo intentan describir y explicar el funcionamiento de la escuela, destacando su papel reproductor, tanto en la cultura como en las clases sociales, como en el sistema económico. Hola, mi nombre es Paula Juliana Cadena, yo soy magíster en Tecnología Educativa y Medios Innovadores de la Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El día de hoy quiero compartir con ustedes el libro Pedagogía de la Autonomía, Saberes Necesarios para la Práctica Educativa de Paulo Freire. Este libro busca desarrollar progresiva y paulatinamente los saberes y conocimientos que cada docente debe tener en su práctica educativa. En términos generales, Freire dice que el docente debe tener una práctica educativa transformadora en el aula. Se parte de una posición y postura ética que es fundamental. La verdad es la práctica educativa, las labores docentes no deben separarse de la práctica moral del estudiante. Se debe tener una actitud crítica y amorosa. Una práctica educativa siempre debe tener ética en la formación, debe tener una actitud crítica por parte del docente y formar al estudiante para que tenga una actitud crítica en el aula y una actitud curiosa también. Ser coherente. Tan importante como una práctica educativa es la coherencia entre lo que el docente dice y lo que el docente hace. Es importante ser coherente entre lo que escribo, lo que hago, lo que le imparto a mis alumnos y lo que yo hago como docente, tanto en mi forma de ser como en mi práctica educativa. Una autoridad y postura vigilante. El docente no debe tener un autoritarismo mandón, pero sí debe tener dentro de su práctica educativa una postura vigilante en el aula de clase. Dentro del libro, esta es una parte muy importante que él lo abarca de principio a fin, y es la conciencia del inacabamiento. Es sentirme como ser humano, como docente, de forma inacabada, que todavía me faltan muchísimas cosas por hacer, por soñar, por vivir, por estar con mis estudiantes y por hacer cada día un poquito más.
Lo más importante que se transversaliza en todo el libro es el respeto a la autonomía del estudiante. El docente debe llevar en todo momento al estudiante a ser una persona autónoma, a vivir su curiosidad, a explorar. Debe respetar esas capacidades del estudiante. Hay un capítulo muy importante que es no hay docencia sin dicencia. Es decir, no existe la práctica educativa sin que exista quien aprenda. Es una formación permanente. Quien enseña, aprende al enseñar. Y quien aprende, enseña al aprender. Es una parte recíproca en todo el sentido de la práctica educativa. Ya que quien forma, se forma y reforma al formar. Y quien es formado, se forma y forma al ser formado. Es algo recíproco que se va en todo el proceso de la enseñanza. Dentro de la parte de la estructura se centra Freire en una rebeldía y en una curiosidad del estudiante. La idea es motivar, incentivar al estudiante de que no deje esa rebeldía propia de cada ser, que lo estimule a, dentro de la curiosidad, ir aprendiendo cada vez más. No hay enseñanza sin investigación, ni hay investigación sin enseñanza. Mientras enseño, continúo buscando, continúo indagando. Eso es uno de los puntos y factores principales dentro de la autonomía del estudiante. El riesgo viene ligado a la alegría, a la esperanza. Es producir docente y estudiante juntos y juntos ir por el mismo camino, llevando el docente al estudiante a resistir a los obstáculos que se atraviesan, que se imponen dentro de la práctica educativa. Una aventura es lo mismo ir de la mano con el alumno, docente y alumno juntos dentro del proceso de aprendizaje. Algo muy importante que permea también todo el libro es la parte de ética, estética, belleza y decencia. La práctica educativa tiene que ser en sí un testimonio riguroso de decencia y pureza, o sea, es básico. Si la práctica educativa no es un testimonio de decencia y pureza, la práctica educativa no es formadora. La idea es que los contenidos no pueden darse alejados de la formación moral del individuo, es muy importante. Yo no puedo ser un docente solamente que dé contenido alejado de la formación moral del estudiante. El profesor que piensa acertadamente deja ver a los niños que una manera agradable de estar en el mundo es intervenirlo, transformarlo y de esta forma conocerlo. Dentro de los pilares fundamentales del docente está como tal la humildad. El verdadero maestro exige el cultivo de la humildad y la tolerancia. El docente debe ser humilde y debe tener un alto factor de tolerancia frente a sus estudiantes y frente a su práctica educativa. Dentro de la enseñanza es muy importante el aprender, pues lo que se enseña, además de ser aprendido, debe ser vivido y testimoniado. Eso es uno de los factores importantes que Freire destaca en el libro. Si el estudiante no lo vive, no da testimonio de lo que él aprendió, no se considera una práctica educativa que haya tenido impacto en el estudiante. Rehacer lo enseñado es lo mismo. El estudiante debe tener la facilidad, la capacidad de coger lo que aprendió en el aula de clase y vivirlo, testimoniarlo, hacerlo. De esta forma se puede dar una autonomía de la libertad. Lo que vale es lo que se construye, no lo que se impone, es la regla general que parte de base fundamental. El docente no puede estar imponiendo, debe estar construyendo junto con el estudiante. Algo muy importante es que el docente no debe estar alejado o no puede estar alejado, un buen docente, de la realidad. El docente no puede simplemente ponerse unos guantes y decir no me unto, no puedo estar en la realidad y no estoy dentro de los problemas que afectan mi aula o mi entorno académico. Eso es una de las partes importantes que trata Freire en el libro. El docente debe estar inmerso en el contexto educativo del estudiante. Debe estimular la lectura crítica y debe estimular también en el estudiante la capacidad de diálogo. Sin embargo, la capacidad de diálogo, la lectura crítica y reflexiva
no deja de un lado que el profesor exponga, que el profesor haga su clase de manera de textos narrativos o explicativos. Por último, el docente debe tener una autoridad de una competencia profesional, o sea, no basta únicamente que simplemente esté en el aula de clase, sino el docente debe tener una competencia profesional y crítica dentro de su aula de clase. Eso sería, en términos generales, lo que trata Freire en el libro. Mi nombre es María Yolima Rangel Vera. En este entorno de análisis de lecturas de sociopolítica y educación, haciendo referencia especialmente de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, quisiera mencionar antes como el contexto que le da origen a esta obra, y este corresponde a un periodo comprendido entre los años 50 y 60, lleno de grandes transformaciones sociales, producto de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En América Latina y Brasil, que es el país del autor, se da inicio a procesos de el mercado de capitales, de industrialización como una forma de suplir las importaciones y de sobrellevar el subdesarrollo y los altos índices de pobreza que hay en la región. Entonces, entendiendo esto, la palabra opresión la podemos ver como esa falta de oportunidad del hombre por superarse a sí mismo, falta de trabajo, porque el contexto no le estaba ofreciendo estas posibilidades. Dentro de los postulados que el autor nos entrega, y haciendo también pues referencia de que a pesar de que la obra lleva ya varios años, aún sus postulados son vigentes y han sido de gran aporte para el proceso de investigación a nivel educativo. Dentro de estos postulados tenemos primero la pedagogía. El autor le entrega a la pedagogía como gran parte de su obra, diciendo que esta es como la estrategia para poder llegar a la libertad, la alfabetización, que la pedagogía permite que se acerque más al entorno y se entienda más al ser humano. Todos los hombres pueden superarse sin importar la desigualdad social. Un segundo elemento de valor está en ese contraste entre opresores y oprimidos, con la amenaza constante de que los oprimidos, en su afán por liberarse, se conviertan en opresores, adoptando unas conductas también de injusticia y desigualdad social. Y asimismo pues dice cómo la clase obrera siente miedo a ser liberada porque pues no cuentan con los medios y mecanismos suficientes para tomar las riendas de su propio destino. El autor plantea también la liberación no de forma individual. Él dice que la liberación se da de forma colectiva. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. La educación se da entre los hombres, mediatizada por su entorno. En este sentido, Freire hace gran referencia al contexto y asimismo nos hace ver cómo es el problema de la educación concebida como bancaria o mercantilista. Esa contraste y esa contradicción entre el educador y el que es educado, pues el que es educado se trata como no como un sujeto, sino como un objeto de producción e industrialización, donde lo que realmente vale son las ganancias, y esto le va a dar más poder a la clase que en ese momento está dominando. De otra parte, Freire en ese proceso de pedagogía nos habla de la importancia del diálogo. No se puede concebir un proceso educativo si no se busca el mecanismo adecuado para que el mensaje llegue. Asimismo, dice que el diálogo tiene el poder de la reflexión, del análisis, del conocimiento del entorno. El autor también nos da una referencia sobre la acción dialógica y la acción antidialógica, y nos dice, haciendo una comparación, cómo esta última, la antidialógica, lleva a mecanismos de no liberación, de división, de invasión cultural, mientras que el diálogo permite
la participación, la organización, los principios democráticos y permite preservar esa identidad cultural de los pueblos. De otra parte, él le entrega a la comunidad el postulado de que la investigación en el proceso educativo debe ser permanente, la investigación como una forma de entender al otro y de entender su entorno. Dice que la investigación debe estar presente en todo el proceso educativo, no como conocimiento puro, sino como acercarse mucho más a la realidad de las personas. Finalmente, pues el autor nos plantea de nuevo que la libertad se puede lograr, pero para esto requiere una herramienta, y esa herramienta es la educación, la alfabetización, por supuesto seguida de unos valores como el amor, la fe, la humildad, que van a permitir que los hombres sean libres en unión, en colectividad. Entonces, estos son los postulados que Freire nos entrega en su obra, los cuales, como lo decía antes, son todavía muy pertinentes para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Muchas gracias. El documento Política Cultural y Educación de Michael Apple del año 2001, presentado por el magíster Brian Suárez. Apple se acerca o saca a la luz las cuestiones clave y las tramas más indivisibles que subyacen en las políticas, en las reformas y las prácticas educativas contemporáneas. Ayuda a poner en claro aspectos que en educación acostumbran a pasar desapercibidos. Este libro es una importante contribución para entender las interacciones complejas entre la cultura y el poder en la educación, con un exquisito dominio de las perspectivas pedagógicas, culturales, filosóficas y políticas contemporáneas. Elabora una obra indispensable para mostrar con rigor y calidad cómo la política y la práctica educativa se relacionan con procesos sociales más amplios. Este documento está organizado en 5 capítulos. El primero habla sobre la educación, identidad y patatas fritas. Ahí el autor cuenta una historia. En el capítulo 2 habla sobre la política del conocimiento oficial, tiene o no sentido en un currículo nacional. Capítulo 3 llega a ser de derechas, la educación y la reforma de los movimientos conservadores. Capítulo 4 realidades norteamericanas, pobreza, economía y educación. Y capítulo 5 conclusión de lo que hay que bromear en la reforma educativa. El autor intenta hacer de la escuela y con ella de la sociedad un lugar más justo. Su objetivo entonces apunta directamente a un cambio desde la escuela, ya que ésta no puede desligarse de la sociedad en la que está inserta. Pero una vez transformada la escuela, podemos también cambiar la sociedad. Entonces comenzamos con educación, identidad y papas fritas. El autor nos cuenta una historia para demostrar que la educación no se puede ver nunca desconectada de las relaciones de dominación y de la sociedad en general, y que no se puede actuar como si el capitalismo hubiera desaparecido, ni podemos actuar como si no importasen las relaciones de clase. El trabajo educativo que no esté conectado de modo fundamental con una comprensión profunda de la realidad sufrida por miles de seres humanos, corre el riesgo de perder su alma. La relación entre la educación y las cuestiones generales de la economía y de la política no se limita a la nación, sino que implica a grupos más amplios. Son políticas de derecha que ocupan en la actualidad el centro de la educación y de casi todo, y suponen una tensión entre el énfasis neoliberal en los valores del mercado, por una parte, y el apego conservador a los valores tradicionales por otra parte. Continuamos con la política de conocimiento oficial. Y tiene sentido un currículo nacional. El currículo no se puede establecer de manera neutra, que se acepta como conocimiento, cómo se organiza, quién está capacitado para enseñarlo, cómo se evalúa, responde siempre a alguna política intencionada. Por eso la forma y el contenido cultural funcionan como marcadores de clase. El papel principal que enseña el currículo nacional consiste en proporcionar el marco de referencia dentro del cual puedan funcionar los test de evaluación nacional. Facilita el establecimiento de un procedimiento que haría a los consumidores unas etiquetas de calidad de las escuelas. Los criterios pueden parecer objetivos, pero los resultados no lo serán, por las diferencias existentes en relación con los recursos y por la segregación de clases y razas.
Continuamos con llegar a ser de derecha la educación y la formación de los movimientos conservadores. En los Estados Unidos los conservadores han constituido organizaciones de ámbito nacional para luchar contra lo que en las escuelas se conoce como conocimiento oficial. Estas organizaciones entran en contacto con grupos locales de ciudadanos preocupados y les ofrecen ayuda financiera y legal en sus batallas contra el sistema escolar. En palabras del activista conservador Tim Lyle, la moderna educación pública es la fuerza más peligrosa en la vida del niño, desde el punto de vista religioso, sexual, económico, patriótico y físico. Entonces todos los problemas de las naciones se atribuyen a la decadencia moral. Continuamos con las realidades norteamericanas sobre pobreza, economía y educación. Los autores de este capítulo creen que los temores económicos proporcionan un terreno fértil para la aparición de una política conservadora. Los neoliberales utilizan muy bien el discurso de la crisis económica para producir esta situación, pero lo que ellos quieren es demostrar que no existe tal relación, y para ello se basan en dos problemas educativos: el problema del abandono en la escuela y el de los estudiantes en situación de riesgo. Apple sostiene que estos niveles de pobreza infantil constituyen un fenómeno típicamente americano. El problema de la pobreza se encadena con otros muchos que derivan de él, como el desempleo, las tasas de mortalidad, de encarcelamiento y la falta de vivienda. Para concluir, no hay que bromear con la reforma educativa. El sistema educativo no solo constituye los bienes sociales, también configura el tipo de sociedad por venir. Que la sociedad futura sea justa depende en parte del uso que se haga del sistema educativo. Educar es un trabajo moral. Como ha sido Dewey, lo práctico nunca podría divorciarse del conocimiento histórico, ético o político. Sin perder en el proceso, la escolarización nunca debería considerarse como un mero entrenamiento para satisfacer las necesidades de la industria. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Adriana González, soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad Experimental Pedagógica Libertador. El día de hoy voy a hacer una exposición acerca del tema que me correspondió en el trabajo en grupo para la materia de sociopolítica y educación. El texto que voy a tratar el día de hoy es La ignorancia educada y otros escritos. Este es un taller permanente de estudios epistemológicos de ciencias sociales del doctor Gabriel Ugaz Fermín y fue editado en 1997. Si la emergencia de lo pedagógico es en sentido de lo educante para formar epocalmente un sujeto educado, la escuela no da muestra de ella. En lo escolar no hay un colectivo con voluntad de saber, sino una masa sumergida en la cultura icónica oral direccionada por la voluntad de no saber. Este texto trata sobre la pedagogía y la educación. Entonces vamos a iniciar con un paralelo que se hace en este caso. Pedagogía y educación. Examinar la crisis pedagógica y educativa desde la perspectiva abierta por la globalización, la revolución informática, las nuevas tendencias del desarrollo sociocultural, exige analizar las teorías y prácticas que hoy la orientan. Explorar con otra mirada el discurso pedagógico implica desatar el argumento que enuncia la cuestión educativa, analizar el saber social y el saber escolar en sus relaciones teórico-prácticas contextualmente constituidas para explicar el espacio educativo donde se constituye un sujeto educado y la sociedad que lo legitimiza. Tenemos aquí que hay tres factores importantes en la educación, como es la interpretación, la comprensión y la explicación. Estos tres factores nos llevan a un conjunto de manifestaciones que evidencian un mundo de vida en la correspondencia con la cultura que alcanza una sociedad en la época determinada. Ahora vamos a tratar sobre la pedagogía. Una alternativa sería considerar la pedagogía como discurso que expresa los niveles y unidades de significación del proceso escolar. De esta manera, la pedagogía será la construcción del conocimiento acerca de una práctica diferenciada que analiza y expresa un proceso de él o en lo real. Otra alternativa es considerar la pedagogía como una técnica que se agota en sí misma y por ende es una aplicación de teorías, normas y principios de otras disciplinas, con lo cual su estatuto teórico toma otra dirección. El objeto pasó a ser una ciencia en sí misma.
La educación. La educación se concibe como una categoría sociológica que expresa e interpreta el espacio educativo como un campo geosemiótico del proceso social. La educación la podemos considerar desde 5 puntos, como un constructo, como una categoría, como un sistema, como un concepto y como una noción. La educación como constructo designa relaciones interpersonales con intencionalidad constructiva transformadora del individuo, colectivo y del entorno como escenario del desarrollo vital. Uno y otro conforman una unidad que es posible caracterizar captando sus indeterminaciones y expresiones sustantivas para comprender el nosotros. Educación como sistema. Es un producto histórico. Los sistemas de educación son productos de una revolución económica, como son la revolución industrial, y de una revolución política, como lo es la revolución francesa. La educación como noción. En su instancia nocional alude a la formación de ideas, saberes, comportamientos, etcétera, que el hombre ejecuta por su condición racional, aprende y enseña. En otros términos, es el comportamiento que despliega el hombre según su experiencia en la formación contextual a la cual está sometido. Dentro de esta definición como noción tenemos que la educación es una actividad inherente al hombre. Es un objetivo que debe alcanzar toda comunidad. Es un mecanismo para transmitir conocimiento, implementar normas, valores, costumbres, lenguajes. Y es un factor regulador que se potencia con la empírica. La educación como concepto, etimológicamente, educare, criar o alimentar, y educere, que significa sacar, llevar a, según la raíz latina. Así el proceso consistiría en adiestrar, instruir para un comportamiento educado. Entendido de esta manera, el estudio del proceso sería determinar lo que se aprende en la escuela, lo influido por y en la familia, lo captado en los medios de difusión, en fin, todo lo que de una u otra manera es que eduque al sujeto. La educación como categoría. El término categoría designa los conceptos o clases amplias y definibles con precisión que sirve para ordenar una serie de ideas, de hechos. Para Aristóteles eran los 10 géneros en que se podían clasificar las manifestaciones del ser, mientras que para Kant las categorías son los conceptos puros a priori del entendimiento que permiten formar los juicios. Los niveles de proceso educativo son 3. Primero en su materialidad, segundo en sus niveles de significación y tercero en su proceso diferencial de magnitud. En la materialidad podemos decir que dada su condición biopsicosocial, el ser humano mediante la práctica educativa logra obtener conocimientos a través de una acción guiada. En sus niveles de significación, como proceso teórico práctico para formar e informar, la práctica educativa instrumenta conocimientos coadyuvantes. Y en el proceso diferencial de magnitud, al ser una actividad reflexiva del desarrollo sociohistórico, lo educativo permite analizar lo que en un contexto determinado se alcanza mediante la práctica educativa. Aquí hay unas frases que las tomé textualmente y dice: hoy nos enfrentamos a una ignorancia sapiente, se cree saber lo que se ignora. La ignorancia es el magma civilizacional mejor repartido que hoy existe. La educación como expresión de representaciones en su contexto social histórico está fuertemente penetrada por elementos tecnológicos que son ayuda de primer orden para la apropiación del espacio, como el espacio de símbolos y representaciones, en general como espacio comunicacional del capital no objetivado. Muchas gracias, espero pues haber hecho un aporte importante, pues no importante, pero sí que esté al nivel de nosotros acerca de esta intervención sobre el trabajo asignado en la materia de sociopolítica y educación. Buenos días, mi nombre es Luis Ernesto Barrera, yo soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, sede Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. El día de hoy les voy a hablar sobre la teoría y resistencia en la educación. El principal exponente de esta teoría es Henry Giroux, quien nace en Estados Unidos el 18 de septiembre de 1943. Es un crítico cultural estadounidense y uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica en dicho país. Es bien conocido por sus estudios pioneros en pedagogía pública, estudios culturales, estudios juveniles, enseñanza superior, estudios acerca de los medios de comunicación y la teoría crítica.
Girós realiza fuertes críticas al sistema educativo norteamericano. Presenta una teoría que pretende hacer cambiar la visión de los estudiantes y de las personas en general. Es un defensor de la democracia radical y se opone a las tendencias antidemocráticas del neoliberalismo, el militarismo, el imperialismo, el fundamentalismo religioso y los ataques que ocurren bajo el Estado neoliberal sobre el salario social, la juventud, la pobreza y la enseñanza pública y superior. Girós se basa en la Escuela de Frankfurt, en la cual provee un amplio examen sobre las ideas fundamentales o principales de la nueva sociología de la educación, así como de la crítica a las principales corrientes que existen dentro del tema. Su trabajo sugiere nuevas direcciones en la teoría de la educación estadounidense, en sus aspectos ideológicos, intelectuales y políticos. Argumenta dos posturas principales sobre la crítica de la educación estadounidense. Una es el pluralismo y dos, las teorías de la reproducción. Girós se preocupa por demostrar que estas teorías han fracasado al no poder ofrecer un modelo alternativo para el curso actual del desarrollo educativo a la principal corriente del pensamiento pluralista, ya que ambas teorías se basan en los mismos supuestos. La tesis de Girós plantea que la resistencia es más que una respuesta a un currículum autoritario, donde argumenta que la resistencia excedente presentada por los estudiantes abre pequeños pero significativos espacios para nuevas formas de poder. Las teorías de la resistencia desempeñan un servicio teórico en su necesidad de forma de análisis político que estudian y transforman los temas radicales y prácticas sociales que maquillan los campos culturales basados en la clase y detalles de la vida diaria. Girós encuentra debilidades en la teoría de la resistencia. Una de esas debilidades es que los estudios de la resistencia señalan los sitios sociales como espacios en los que la cultura dominante es enfrentada y desafiada por grupos subordinados, es decir, no todas las conductas de oposición tienen un significado radical, ni toda conducta de oposición está enraizada en una acción a la autoridad y a la dominación. 2. El número inadecuado por tomar en cuenta los problemas de género y raza. Los estudios de la resistencia generalmente ignoran los problemas de las mujeres y de género, para enfocarse principalmente en los hombres y en la clase, cuando analizan la denominación, la lucha y la escolarización. 3. Los estudios neomarxistas de la escolarización parecen tener un inexplicable apego a la definición de resistencia, honrándola como a un modo de estilo apolítico. 4. Las teorías de la resistencia han subteriorizado la idea de que las escuelas no solo reprimen las subjetividades, sino que también están activamente involucradas en su producción. Y 5, que las teorías de la resistencia no han brindado suficiente atención al problema de cómo afecta la dominación a la estructura de la personalidad misma y hay muy poca preocupación por la frecuente contradictoria relación entre la comprensión y la acción y por qué la una no siempre lleva a la otra. Termino diciendo que se debe entender a las escuelas no solo como sitios de reproducción sociocultural, sino también como lugares involucrados a la contestación y a la lucha. Se trata de encontrar una nueva forma de pensamiento acerca de la naturaleza. Uno de los objetivos de Girós fue contribuir y proponer un modelo educativo que contribuyera a la educación ciudadana con fines de emancipar al ser humano. La esencia de cualquier enfoque en educación ciudadana puede ser investigada a partir de su relación con la racionalidad dominante de la sociedad. Muchísimas gracias.